Querido José, no pensé nunca en hacer este video. Nunca se me pasaría por la cabeza el paso que has dado. Te escribo esta carta formal en forma de video, con respeto, con afecto sincero, pero también con dolor, un dolor muy hondo. No te escribo como enemigo, no deseo que te lo tomes así, ni como alguien que disfruta viendo caer a un hermano, sino quiero que lo veas como algo que hago por una persona que estimo, porque te estimo, y mucho. Conozco tu trabajo, soy una persona que sabe que has querido defender la fe católica y que incluso yo tuve la oportunidad de dar testimonio de conversión en tu canal, lo cual para mí fue un honor y un privilegio, pero hoy no puedo callar. Cuando uno ve a un hermano al que aprecia caminar hacia una ruptura cada vez más profunda con la comunión visible de la Iglesia, el silencio deja de ser prudencia y puede convertirse en cobardía. Y te prometo que me ha costado dar este paso. He leído tus palabras en la red social X diciendo lo siguiente, te voy a parafrasear. Cuando la nueva iglesia sinodal te excomulga, sabes que vas por buen camino. En obediencia al Evangelio, rezaré por el Papa, el cardenal Fernández, y por la restauración de la tradición y la salvación de las almas. Eso decías en el tuit. Hay en esa frase algo que, dicho superficialmente, puede parecer piadoso. Rezar por el Papa, rezar por la Iglesia, pedir la salvación de las almas, todo eso es bueno. Pero mezclado con ello, un veneno muy peligroso, que es presentar a la Iglesia Católica como si fuera una nueva iglesia, distinta y separada de la Iglesia de Cristo, y sugerir que una eventual corrección o sanción de la autoridad legítima sería una medalla de fidelidad. José, ese razonamiento es muy grave porque el católico no se gloría de ser separado de la comunión visible de la Iglesia. El católico sufre cuando hay ruptura. El católico no convierte la desobediencia en bandera de pureza. El católico no contrapone la tradición al Papa como si la tradición fuera una trinchera privada desde la cual juzgar al sucesor de Pedro. La tradición católica no es arqueología religiosa, no es nostalgia, no es una selección de documentos antiguos usada contra el magisterio vivo de la Iglesia. San Juan Pablo II, al hablar de las consagraciones episcopales realizadas por Monseñor Marcel Lefebvre, sin mandato pontificio, en el año 1988, dijo que aquel acto fue una desobediencia gravísima en una materia de máxima importancia para la unidad de la Iglesia y que implicaba en la práctica el rechazo del primado romano, constituyendo ese acto un acto cismático. También señaló la raíz del problema, una noción incompleta y contradictoria de la tradición, porque no reconoce suficientemente su carácter vivo. Ahí está el núcleo del drama lefebrista. Querer defender la tradición amputándola de Pedro. Pero una tradición separada de Pedro deja de ser tradición católica y se convierte en tradicionalismo ideológico. La Iglesia, José, no nació en 1962.
ni nació en el Concilio Vaticano II, ni nació con el Papa Francisco, ni con el Papa León XIV, ni con ningún pontificado reciente, pero tampoco quedó congelada en 1958, ni en Trento, ni en San Pío V, ni en la sensibilidad litúrgica concreta. La Iglesia es una, es santa, es católica y apostólica. Es la misma Iglesia de Cristo, peregrina en la historia, asistida por el Espíritu Santo y gobernada visiblemente por el sucesor de San Pedro y por los obispos en comunión con él. El Catecismo, José, enseña que la Iglesia es una, que confiesa una sola fe y forma un solo cuerpo, y también enseña que es apostólica, indestructible y sostenida infaliblemente en la verdad por Cristo a través de Pedro y los demás apóstoles presentes en sus sucesores, el Papa junto al colegio episcopal. Por eso no existe una verdadera fidelidad católica que se edifique contra la comunión con el Papa. Esto no significa que todo acto prudencial de un papa sea perfecto. No significa que no pueda haber confusión, crisis, abusos litúrgicos, errores pastorales o decisiones discutibles. Claro que puede haberlas. Y yo ahí, José, te doy toda la razón. Pero la historia de la Iglesia, como sabes, está llena de momentos dolorosos. Pero una cosa es sufrir con la Iglesia y otra cosa es levantar un tribunal paralelo en contra de ella. Una cosa es pedir claridad y otra cosa es declarar ilegítima, modernista o llamarla nueva Iglesia a la Iglesia visible presidida por Pedro. El Código del Derecho Canónico define el cisma como el rechazo de la sumisión al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la Iglesia sometidos a él. También define la herejía como la negación obstinada después del bautismo de una verdad que debe creerse con fe divina y católica. Por tanto, el problema no es simplemente gustar más de la misa antigua o amar la liturgia tradicional. Eso en sí mismo puede ser perfectamente católico. El problema empieza cuando en nombre de la tradición litúrgica se acaba rechazando, de hecho, la autoridad del Papa, del magisterio legítimo y la comunión eclesial. La fraternidad de San Pío X no es una simple congregación tradicional mal comprendida. Su situación con Roma es objetivamente irregular. Benedicto XVI explicó que aunque se levantó la excomunión a los 4 obispos consagrados por Lefebvre, ese gesto disciplinar no resolvía el problema doctrinal. Dijo expresamente que la fraternidad de San Pío X no posee estatus canónico en la Iglesia por razones doctrinales. La Secretaría de Estado precisó, además, que la remisión de las excomuniones no cambió la situación jurídica de la fraternidad, que no goza de reconocimiento canónico y que sus obispos no ejercen lícitamente ministerio alguno en la Iglesia. Esto hay que decirlo sin rencores, pero con claridad. Quien se adhiere de manera militante a esa lógica corre el riesgo de pasar de una legítima sensibilidad tradicional a una mentalidad cismática.
Y aquí está una de las grandes trampas espirituales. Pensar que todo lo que viene de Roma es sospechoso, salvo cuando coincide con mi grupo. Pensar que yo soy más católico que la Iglesia. Pensar que el Papa conserva el título pero no merece obediencia real. Pensar que el magisterio vivo debe ser filtrado por una pequeña élite que decide qué papas, qué concilios y qué documentos son aceptables y cuáles no. Eso no es catolicismo íntegro. Eso se parece más bien a un libre examen tradicionalista. Acepto Roma cuando Roma confirma mi posición y rechazo Roma cuando Roma me corrige. Se puede caer también en una forma de gallicanismo o conciliarismo práctico, una tendencia a limitar la autoridad real del Papa, subordinándola a un juicio externo, a un grupo, a una escuela o a una supuesta Roma eterna separada de la Roma visible. Pero la doctrina católica enseña que el romano pontífice, como vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia universal, tiene potestad plena, suprema sobre la Iglesia y que puede ejercerla libremente. El colegio de los obispos no tiene autoridad sin el Papa como cabeza. También puede aparecer una mentalidad jansenizante. No digo esto como insulto ni como etiqueta. El janseísmo histórico no fue solo rigorismo moral, fue también una actitud de falsa pureza, de sospecha sistemática hacia la misericordia pastoral de la Iglesia, de refugio en un pequeño grupo de puros frente a una jerarquía vista como corrompida o demasiado laxa. En la historia, el jansenismo acabó mezclando el rigorismo sacramental, la resistencia al magisterio, como vemos hoy, y apelaciones contra la autoridad pontificia. Cuando algunos ambientes tradicionalistas hablan como si la Iglesia visible estuviera prácticamente perdida, como si ellos solos conservaran la fe, como si la misericordia pastoral fuera traición y como si obedecer al Papa fuera claudicar ante el modernismo. Ahí aparece una tentación jansenizante, una religión de la pureza contra la comunión, de la severidad contra la maternidad de la Iglesia y de la sospecha contra la confianza filial. Y no, José, rezar por el Papa no basta si al mismo tiempo se le desautoriza públicamente como pastor legítimo. Rezar por el Papa mientras se arrastra a otros hacia la desobediencia es una contradicción. La obediencia católica no es sentimental, no consiste en decir rezo por él mientras se niega en la práctica su autoridad. Obedecer no significa aplaudir todo, significa permanecer hijo, incluso cuando uno sufre, incluso cuando no entiende, incluso cuando pide claridad. La llamada sinodalidad tampoco puede ser usada como una especie de caricatura para decir nueva iglesia. La Comisión Teológica Internacional explicó que la sinodalidad bien entendida pertenece a la vida y misión de la Iglesia como camino del pueblo de Dios en comunión, participación y misión, y que una auténtica sinodalidad implica la comunión jerárquica con el obispo de Roma, no una democracia doctrinal ni una ruptura con la tradición. Se puede criticar una mala interpretación de la sinodalidad, sí. Se puede denunciar la confusión doctrinal, sí. Pero no se puede usar el término sinodal para declarar que la Iglesia Católica actual es otra iglesia. La fraternidad San Pío X tiene sacerdotes,
válidamente ordenados y Roma ha concedido algunas facultades concretas por misericordia pastoral, como la facultad de confesar válidamente y lícitamente y ciertas disposiciones para matrimonios bajo intervención del ordinario local. Pero estas concesiones no equivalen a una regularización plena, más bien demuestran lo contrario, que Roma, como madre, intenta sanar una herida sin negar que la herida existe. Por eso, estimado José, te lo digo con franqueza, no conviertas esa herida en una bandera, no presentes la irregularidad como heroicidad, no confundas resistencia con fidelidad, no hagas creer a tus seguidores que cuanto más lejos estén de la obediencia visible, más cerca están de Cristo. Cristo no fundó una iglesia invisible de iluminados, fundó una iglesia visible y esta iglesia sobre Pedro. Y donde está Pedro, allí debe de estar el corazón católico, aunque sufra, aunque llore, aunque pida reforma, aunque denuncie y anuncie abusos, aunque clame por santidad. La tradición verdadera no necesita romper la comunión para defenderse. La tradición verdadera respira dentro de la iglesia, no en contra de ella. La tradición verdadera ama la misa, ama la doctrina, ama a los santos, al catecismo, la disciplina, ama la reverencia, pero también ama al Papa, ama a los obispos en comunión con él y ama la unidad visible de la iglesia. Yo también quiero la restauración de la tradición. Yo también quiero reverencia, José. Yo también quiero claridad doctrinal. Yo también quiero sacerdotes santos, liturgias dignas, familias católicas, almas salvadas y una iglesia libre de toda mundanidad. Ahí estamos de acuerdo todos, hermano José. Pero no quiero eso fuera de la barca de Pedro. No quiero una tradición que me haga mirar a Roma como enemiga. No quiero una pureza que me vuelva soberbio. No quiero una apologética que termine produciendo huérfanos espirituales. Por eso te invito, hermano, a mirar con humildad, a no abandonar el amor por la liturgia tradicional, a no dejar de denunciar abusos, no a cerrar los ojos ante la crisis. Te invito a algo más católico y más difícil: amar la tradición dentro de la obediencia, sufrir con la iglesia sin romper con ella, corregir sin despreciar, rezar pero sin desobedecer, defender la fe sin levantar un altar paralelo. La iglesia no necesita, hermano, francotiradores espirituales, necesita hijos fieles, hijos que amen a la Santa Madre Iglesia. Y si algún día una autoridad eclesial corrigiera, advirtiera o sancionara una postura objetivamente cismática, eso no sería automáticamente una prueba de santidad. A veces la corrección por parte de la Iglesia es una gracia. A veces la medicina escuece porque está tocando una infección real. Y a veces el alma, que se cree perseguida por ser fiel, en realidad está siendo llamada a regresar. Una madre no se cansa de esperar, estimado José. Querido José, aún estás a tiempo de usar tu influencia para edificar comunión y no sospecha, amor a la tradición y no ruptura, celo apostólico y no resentimiento eclesial. Rezaré por ti, rezaré por quienes te siguen, rezaré por el Papa, rezaré por la Iglesia, rezaré también para que todos entendamos algo esencial. No se salva la tradición,
separándola de la iglesia. Se sirve a la tradición permaneciendo en la iglesia con Pedro y bajo Pedro, porque la barca puede estar sacudida por tormentas, pero sigue siendo la barca de Cristo. Y fuera de esa comunión visible, incluso las palabras más piadosas pueden convertirse en camino de extravío. Y no solamente de poder extraviarme yo mismo, sino también hacer que se pierdan otros. Hermano José, con aprecio, con dolor y con esperanza, un hermano católico que no quiere verte lejos de Roma. Dios te bendiga.